Hoy se registró como precandidato de Morena a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador. Será la tercera vez que aparezca en una boleta de elección presidencial. Ya antes lo había hecho hace algunos días el candidato del PRI, José Antonio Meade, y en los últimos días, el pasado fin de semana, el registro de México al Frente, la coalición que integran el PRD, el PAN y el Movimiento Ciudadano, que complica los escenarios que se esperaban, sobre todo cuando se perfilaba que la contienda pudiera ser un duelo entre PRI y Morena. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas, al arranque de las precampañas y las perspectivas de la contienda electoral, ya no entre dos competidores, sino entre tres, y el tono con el que nace, con el que inicia la carrera hacia la presidencia, sobre todo de descalificaciones entre los candidatos. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña, vamos a ver rápidamente algunas declaraciones en este inicio de las precampañas para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Andrés Manuel López Obrador, líder en las encuestas, se registró hoy como precandidato a la presidencia de México por Morena, pero ha estado en la boleta en las últimas dos elecciones federales y en campaña casi permanente en las últimas 2 décadas. Como él mismo dice, su expectativa es que la tercera sea la vencida. Sin embargo, el proceso se complicó el fin de semana pasado cuando el ahora Por México al Frente, integrado por el PRD, junto con el PAN y el Movimiento Ciudadano, consiguieron registrarlo como coalición electoral ante el INE. Con este registro, se modificó la perspectiva de tener una elección entre dos competidores como se perfilaba en un duelo entre el candidato priista José Antonio Meade y López Obrador. ¿A quién perjudica que la elección sea más difícil de polarizar entre el PRI y Morena? La respuesta no es fácil porque hay distintos escenarios según el movimiento de la intención de voto en la campaña y la capacidad de cada uno de neutralizar o aprovechar el voto contra la continuidad del PRI en el poder o a favor del cambio que puede representar las oposiciones de Morena y el Frente. Por lo pronto, la baraja de precandidatos de las tres principales fuerzas ya está completa con el registro de AMLO después de que lo hiciera Meade y Ricardo Anaya, que se da por seguro abanderado panista, aunque este partido tiene otros aspirantes porque no se han bajado de la contienda interna. López Obrador ha recibido el registro de sus contrincantes con fuertes críticas y descalificaciones que seguramente marcarán una de las campañas más competidas, inéditas y de pronóstico reservado. José Antonio Meade, de la alianza PRI-Partido Verde, López Obrador de Morena PT y Anaya de la coalición Por México al Frente bombardearán a la ciudadanía con 19.2 millones de spots promocionales del 14 de diciembre al 11 de febrero, tan solo durante el periodo de precampañas. Andrés Manuel López Obrador atacó a José Antonio Meade y Ricardo Anaya, virtuales candidatos a la presidencia de la República, al tratar de descalificarlos como pirurris que desconocen al país y sus habitantes. Ricardo Anaya ha criticado a Meade como el candidato de la continuidad y a López Obrador, de quien dijo representa un cambio hacia el pasado lleno de locuras. Meade ha señalado respecto a López Obrador que los planteamientos todos son viejos. El diagnóstico de muchos de los retos que apunta son correctos, pero en la forma de resolverlos no se ve nada. Con Opiniones Encontradas, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy se registró López Obrador como precandidato de Morena a la presidencia. Vamos a discutir sobre esto y, por supuesto, relacionado con los últimos acontecimientos, las otras coaliciones que ya están armadas el pasado fin de semana, el frente que integra su expartido, más el PAN y Movimiento Ciudadano, y por supuesto días antes el precandidato del PRI, José Antonio Meade. Ya está, digamos, las fuerzas principales de las caras que contendrán la boleta. Y hoy me da mucho gusto tener un debate, yo creo, un debate de altura, porque son dos grandes polemistas los que tenemos aquí sentados en la mesa. Alfonso Suárez del Real, diputado de Morena. Muchas gracias, como siempre, por aceptar la invitación. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Y por supuesto, Fernando Belauzarán,
usted ya lo conoce, exdiputado del PRD y dirigente del grupo Galileo de ese mismo partido. Encantado de estar contigo, Pepe, y por supuesto con Alfonso, que conozco hace mucho tiempo y le tengo una gran consideración. Si quieren, vamos arrancando, vamos a poner un tema, digamos, de contraste sobre la mesa. El Frente viene impulsando, se logró concretarse esa coalición el fin de semana, viene impulsando el proyecto de la renta universal básica, al mismo tiempo que hoy López Obrador saca dos propuestas, no tan relacionadas con la economía, como lo traía el anterior Frente Ciudadano, sino pone en el centro el tema de la seguridad. Así es. El tema del apoyo a los ninis, un apoyo para que no sean, decía, sicarios, para que no sean, se metan al crimen organizado, y la otra, por supuesto, la amnistía. Arrancamos con esto. Son dos proyectos distintos, uno pone la economía y el otro pone en el centro del debate, o trata de poner en el centro del debate público la inseguridad. ¿Cómo ves tú? Yo considero que en efecto, o sea, nosotros estamos poniendo la seguridad como un principio fundamental de la reconstrucción y la reestructuración de la nación. Uno de los graves problemas que está afectando a el ciudadano de a pie es la incertidumbre, es la angustia, es el tener calles inseguras, el tener plazas inseguras y el tener como alternativa el crimen organizado, porque el mundo laboral ha venido en picada, el mundo laboral se ha subrogado, se ha convertido en el outsourcing, y eso no da el estado de bienestar social que es el que se busca. Entonces, integrada en la seguridad viene la parte de la seguridad alimentaria, viene también la parte de la seguridad de autosuficiencia económica, viene también la parte de la seguridad social, y viene algo que me parece fundamental, una recuperación de la educación, no para la producción, sino para la construcción de seres humanos, el humanismo. En orden de prioridades, Fernando, la seguridad la está poniendo en el centro Morena. El Frente trató de meter el tema de la economía. Sí, claro. ¿Compartes eso? ¿Esa es la prioridad? ¿Economía o seguridad? No, por supuesto que la gran prioridad, nosotros por supuesto una parte es la seguridad, pero también el crecimiento económico y la lucha contra la desigualdad. Digamos, atacar la desigualdad, pero también las causas de la violencia y la inseguridad. Qué bueno que está aquí Alfonso, porque vamos a tener un debate de ideas. Muchas veces aquí lo que se debate es el quién y no el qué y el cómo. Y vamos a las propuestas. Yo hago una crítica frontal y clara a lo que ha planteado Andrés Manuel en términos de seguridad. A mí me parece que hay ingenuidad, que hay una cierta lógica de Andrés Manuel. ¿La amnistía o los ninis? La amnistía es una tremenda... Parte. Ahorita explico por qué los ninis también tienen cierta ingenuidad y tiene un retroceso y cierta cuestión que yo llamaría perversa, o por lo menos peligrosa. Si no les gusta la palabra perversa, peligrosa. Voy a decir por qué. Lo primero, ingenuo. El asunto de una amnistía a los capos de la droga, ¿no? Dijo, vamos a analizarlo. A pregunta expresa de un reportero le dijo, ¿esta amnistía incluye a los jefes de los cárteles de la droga? Y dijo, lo vamos a plantear, lo estoy analizando. Fue más o menos textual. Y hoy no dijo otra cosa. Pero imagínate, es muy distinto una guerrilla al narco o al simple narco. ¿Por qué? Porque el narco lo que busca es el negocio. Mientras haya prohibición, va a ser un tremendo negocio el narcotráfico y va a existir. José Mújica, cuando plantea la legalización de la marihuana, dice, el narco es más peligroso que las drogas. Y para combatir al narco hay que pegarle en el negocio. Y por lo tanto, yo voy a regular la marihuana para hacerlos más débiles y debatir y contrastar lo que es el peligro mayor, que es el narcotráfico. Andrés Manuel les ofrece perdón al narco sin tocarles el negocio. No ha hablado nada de política de drogas. No ha dicho, ni siquiera ha insinuado que puede regularse las drogas. Dice en su propuesta otras dos cosas que son un poco ingenuas. Una, que dependiendo de que el consumo de drogas baje en Estados Unidos.
llevamos 30 años exigiéndoselo. Claro que ha habido campañas, ahí está mal informado Andrés Manuel, ha habido muchas campañas para bajar la adicción. Hoy están en emergencia por uso de opiáceos en Estados Unidos. Sí, y además, la quinta parte de los presos de los presos a nivel mundial están en Estados Unidos por la guerra contra las drogas. Claro que lo han intentado. Si nos quedamos nosotros a esperar a que baje el consumo de drogas, nos vamos a dormir. Y tercero, el asunto de pensar que la pobreza significa delincuencia necesariamente, ¿no? Es decir, si yo les doy un poquito de dinero, ya no van a irse al crimen organizado. Me parece que hay un poco de ingenuidad en eso. Y nada más termino con lo de la peligrosidad, porque me parece que es clave. Si quieres, ahorita regreso con la peligrosidad, pero ya pusiste dos días sobre la mesa. Está hablando de ingenuidad perversa. Una, porque le pega al narco, pero no se mete con las drogas. Perdona. Pobreza no significa delincuencia. Creo que no somos ingenuos y creo que Andrés Manuel no está hablando él solo. Hay 200 especialistas que en diferentes áreas, entre ellas puedo yo incluirme de una manera tangencial, porque a mí se me preguntó, y tú lo sabes perfectamente bien, que yo en cuestiones de seguridad nacional, seguridad interior, sí tengo más o menos un background, dirían los estadounidenses. Entonces no hay ingenuidad, o sea, lo de la amnistía creo que más bien fue desinformada, que fue más alaraca la que se armó que un debate de ideas. Porque en primer término tú dijiste algo que sí es cierto. Aquí hay una guerra en contra del narcotráfico, pero es una guerra no convencional. Una guerra sí declarada el 6 de diciembre, pero no aceptada por el Estado mexicano. Entonces, lo que se tiene que hacer en una guerra de estas dimensiones es buscar las fórmulas. Punto número 2, él habló, primeramente, atendamos a las víctimas. Sin la atención a las víctimas, no podemos nosotros hablar de amnistías. ¿Atención a las víctimas? A las víctimas. ¿A referéndum? No, a las víctimas de esta violencia imparable generada por el crimen organizado en su parte de narcotráfico. Se les consultaría efectivamente, si aceptarían o no la amnistía. Efectivamente. Y punto número 3. O sea, es cierto, pareciera ser como muy ingenuo que proveer una beca para tener becarios sí, sicarios no, es una salida fácil. No, al contrario, es una salida bien pensada y bien planteada para generar expectativas y esperanzas a una generación que no tiene mucho hacia dónde ir. Ahí tenemos nosotros que ser muy responsables en la correlación cultura-educación como parte vertebral de esta acción en contra de la guerra. De la desinformación, que se está desinformando sobre esas propuestas, Fernando. Bueno, lo que pasa es que no ha aclarado. Los que han aclarado son la legión de Rubénes Aguilares, que le salieron a Andrés Manuel para explicar lo que quiso decir. Y hacen procesos muy complicados de que este es un proceso de paz complicadísimo, etcétera. Perdón. Porque además así no se construye un proceso de paz. La amnistía no es nunca carta de entrada en un proceso de paz. Por supuesto. Siempre, la amnistía siempre es punto de salida, de llegada al final. ¿Y dónde están los objetivos? ¿Dónde están los plazos? ¿Dónde está la hoja de ruta? Simplemente así es una ocurrencia. Pero además... ¿Has leído tú el programa? Sí, lo leí. Las 415 páginas. 424. Pero permíteme nada más, y qué bueno que tú eres experto en seguridad interior y nacional, porque otra de las propuestas de Andrés Manuel que tiene sobre seguridad son dos. Una muy preocupante, que es acabar con la autonomía de la Fiscalía. Plantea otra vez el cambio constitucional al 72 para que el presidente designe. Entonces, imagínate, están peleando para que no haya fiscal carnal. Y ahora quieren cambiar la Constitución para que no haya autonomía. Pero para que lo designe el presidente, es decir, si el otro quería su fiscal carnal, Andrés Manuel quiere su peje fiscal carnal. Y la segunda, pero hay otra, y la segunda no, la Guardia Nacional. La Guardia Nacional a ver, ¿qué es lo que existe desde la Constitución de 1857? Ya lo sé, y nada más que le está cambiando el sentido. ¿Qué es lo que dice Andrés Manuel que es la Guardia Nacional? Y está, si más no recuerdo, en la página 101 de su proyecto de nación. Ahorita lo checamos. Llega y dice en su Guardia Nacional, todos los soldados y marinos
van a formar parte de la Guardia Nacional. Habla de 300,000, que son prácticamente todos. Sí, pues son 300,000. Ahorita tenemos 350,000. Sí, tenemos tenemos 50,000 soldados ahorita en las calles de México, 50,000. Él quiere una Guardia Nacional con 300,000 militares, pero además en el documental de Pigmenio Guardia, 214,157 soldados y 55,574 marinos que permanecen organizados bajo el mando de oficiales del Ejército y Marina, regiones, zonas, batallones y otros agrupamientos menores. Casi la totalidad. Todos a la Guardia Nacional. Estamos hablando de la inscripción, hoy el registro de Andrés Manuel López Obrador y sus ideas, su programa, después de que ya lo hayan hecho las otros dos grandes fuerzas políticas. Estamos hablando con Fernando Belauzarán, ex diputado del PRD, dirigente de los Galileos, de ese partido. Alfonso Suárez de Real, me quedé contigo. Dos ideas que le preocupan a Fernando sobre la mesa. Una, el que el fiscal general propone López Obrador sea designado por el presidente. A propuesta del presidente. Designación. Sí, no, pero esa propuesta del presidente. Eso no dice y la Guardia Nacional, que integraría, digamos, casi al total de las Fuerzas Armadas. Cámbienle la propuesta, dice designación. No, a ver. Yo traigo aquí ahorita la propuesta de manera muy puntual para no decir que no haya interpretaciones de. Hablar de materia de seguridad no lo podemos disasociar de toda la estructura que tiene el documento. Y puntualmente dice el título, analizar la pertinencia de crear una Guardia Nacional. Y el párrafo inicia, se analizará la pertinencia de crear una Guardia Nacional. Ya vimos con cuántos soldados y es una sugerencia. Y esto es, el segundo párrafo habla de el retiro paulatino y programado del Ejército, la Marina. La seguridad pública es una responsabilidad del ámbito civil y cuando vamos a ver seguridad pública, allí manejamos mando único, ámbito civil. No mezclemos la Guardia Nacional con todo esto. De policía y es ámbito civil tal y como lo dice la Constitución en este momento. No obstante, mientras se lleva a cabo la reestructuración de los órganos policiales con las acciones mencionadas en los párrafos de seguridad, es decir, nosotros sí estamos presentando una propuesta que recupere la figura de la policía como un ámbito civil. Entonces, se tendrá la participación del Ejército y la Marina para que el retiro de las calles será paulatino de manera programada, previa preparación de fuerzas especiales de las diferentes policías estatales y federales para realizar las tareas que Ejército y Marina llevan a cabo ahora. Hoy por lo pronto, textual. Hoy por lo pronto sería difícil que alguien esté de acuerdo con el regreso paulatino y gradual nadie está planteando a los cuarteles. Y bueno, es que en el mismo programa... Y tampoco nadie se opone a la profesionalización y reforma de las policías. ¿Tú crees que López Obrador se impone ganando la agenda con la propuesta de analizarlo de la amnistía o no? Perdón, es que cuando dice Alfonso, va a analizar la Guardia Nacional, pues yo creo que ya lo analizó porque ya lo dio por un hecho. Tanto en el video de Pigmenio Ibarra, que puso adelante, como hoy que se registró, dio la Guardia Nacional como un hecho. Y es contradictorio, porque me lo va a aceptar Alfonso, porque en el mismo texto que está leyendo dice que ya que están los policías, debería aprobarse la Ley de Seguridad Interior. Lo dice el documento que está leyendo Alfonso. Sí, pero lo dice una Ley de Seguridad Interior con los controles pertinentes que tú y yo defendimos en nuestro momento en el ámbito... legislativo. Uno puede decir que mal, pero está hablando de eso, pero tenga que autorizar. Que haya control social, que haya control legislativo, que haya control judicial a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ¿qué está pensando Andrés Manuel cuando habla de la Guardia Nacional? De la Ley de Seguridad Interior. Exacto. ¿Qué piensa? Lo dice creo que más claro en el video de Pigmenio Ibarra.
Dice, no solo dice, y pueden verlo en el documento, hizo su adelanto de 10 minutos. Es más, acaba del minuto 1 al minuto 3:42, porque acaba de escribir un artículo de eso. Dice Andrés Manuel, todo está desbalagado, vamos a unirlo todo en la Guardia Nacional. Todos los marinos, todo el ejército y además todas las policías, Policía Federal, la Policía Estatal y la Policía Municipal. Si tenemos otro corte, yo te lo pongo en grabación para que no haya duda, en sus propias palabras. Y dice, no tengo que modificar la Constitución porque me da el control. Quiere todo el poder, así como quiere designar al fiscal, quiere tener todo el poder de las policías. Lo dice ahí, dice, y mando único. Eso, la verdad es que es un asunto de concentración de poder. Pero a ver, aquí creo que va a ser el gran debate nacional, la gran definición en las elecciones. ¿Cuál es la salida en este país? Concentrar el poder en una persona providencial para que por encima de las instituciones confiemos en una lógica justiciera y magnánima queremos distribuir, nada más déjame decir la alternativa, o queremos distribuir el poder para ponerle controles, equilibrios, contrapesos y mecanismos de rendición de cuentas. Esa es la lógica. Aquí lo vemos muy claro en lo de la Fiscalía General. A ver, ¿te identificas? ¿Te identificas? La propuesta del observador lo que tendría detrás es un fortalecimiento del presidencialismo, por decirlo de otra manera, o de concentración del poder en la figura presidencial. Yo estoy convencido de que viene una distribución de poderes mucho más eficiente y mucho más real que la ¿Cómo sería? Porque no habrá simulación. Vienen una serie de propuestas. A ver, aquí se dice que hay que crear, o sea, recuperar la Secretaría de Seguridad Pública. Es decir, va a haber un secretario de Seguridad Pública. No lo va a mantener. Aquí también se está... Y fue una buena situación no tenerla bajo la gobernación. Exactamente. Ha sido un fracaso eso, sí. Y punto número 2, habla de establecer el gabinete de seguridad y es un gabinete que va a ir rotando. Tú y yo conocimos lo que fue el gabinete de seguridad de Andrés Manuel López Obrador y yo te aseguro con cifras que a mí que me tocó 2 coordinaciones, primeramente la COH4, Centro Histórico, que logramos abatir los índices delictivos gracias a ese proceso, y luego cuando me tocó la la Coordinación 71 Metro, también logramos abatir. Pero es polémico por una razón. Eso es algo de lo que propuso hoy en su registro. Pero hay otro polémico por una cosa. Hay otro tema que me gustaría también entrarle para analizar propuestas de los dos lados. La renta universal básica. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, ¿Es posible? Es una propuesta viable? de izquierda. ¿Es populista? No, porque está... En términos de qué es financiable o no. Hay 3 premios Nobel que lo dice. La gran diferencia es que, a diferencia del otro, no es como dice Del Mazo, que le va a dar la tarjeta rosa solo a las amas de casa para crear clientelas, o solo a 2.300.000 jóvenes para darles acá para crear clientelas. La renta universal básica no genera clientelas, es lo mínimo y claro, solidariamente quienes no lo necesiten pues lo tendrán que regresar. ¿Pero es viable? O sea, el presupuesto federal aguanta sí, para eso. ya se demostró y Ricardo lo demostró el día que se presentó e incluso la verdad es que hizo perfectamente un análisis y lo sostuvo de buena manera. Todo lo que se gasta en programas sociales muchas veces se usa para la manipulación electoral, para el clientelismo, etcétera. Esto es una diferencia y lo está sentando. Ahora, lo que yo te decía es que cuando un punto clave que va a definir la elección es la independencia de las instituciones que tienen que vigilar, es decir, los vigilantes son dependientes de los vigilados y por lo tanto... Déjame, ahorita regreso con las instituciones, déjame ir con Alfonso. Básica, a ver, renta básica universal. ¿Es populismo o lo rebasan un poco por la izquierda con esa propuesta? No, a ver, la renta básica en efecto es una propuesta de izquierda, es una propuesta que se dio con Lula, es una propuesta que se dio con varios gobiernos latinoamericanos de izquierda. A mí lo que me llama mucho la atención, con mucho respeto y cariño te lo digo, ¿por qué ahora la defienden y en la constituyente el partido que representas estuvo en contra de la propuesta que una independiente que estaba con nosotros, Mayela Delgadillo,
la presentó. La llevo ahí. Una respuesta muy clara. Bueno, si me escuchas, te la digo. Rápido, sí, respuesta, Fernando. Pues fue el éxito del Frente, porque quien se opuso fue el PAN. Pero ahora que ya somos Frente y somos PAN-PRD, esa propuesta se combinó, señal de que la izquierda dejó una impronta en el Frente que construyó. O sea, si hubiésemos en ese momento no existía el Frente. Pero si hubiésemos sumado las voluntades de PRD con las de Morena y de algunos países, hubiésemos ganado renta básica en la Constitución de la Ciudad de México. Y no se opusieron completamente. Y ahora también me sorprende que hables de Ricardo ya, ni siquiera el licenciado Anaya o el candidato Anaya, ya con mucha fraternidad hablamos de Ricardo. Fuimos compañeros en la Cámara, y claro que lo conozco y nos tenemos confianza, porque además somos de la edad, más joven que yo, acá es más chavo, ahí es más, ahí creo que también hay un relevo generacional importante. Andrés Manuel ha sido candidato cada 6 años desde 1988, esta es su 6ª elección consecutiva en donde cada 6 años entra, y hay que ver si no hay que refrescar un poco las cosas. La 6ª. Fue 2 veces candidato a gobernador en Tabasco, 1 a jefe de gobierno y 2 a presidencia. Desde 88. Sí, claro, ha sido pero más allá de eso. ¿Tienes algo en contra de nosotros los de 64 años? Es su derecho. Digo, porque yo soy contemporáneo de Andrés Manuel. A ver, como le veníamos diciendo, hoy se registró López Obrador como precandidato de Morena a la presidencia, ya lo han hecho los otros precandidatos, prácticamente la boleta está completa, podrán ingresar seguramente algunos independientes, pero los candidatos de las coaliciones más fuertes ya ahí están, y el proceso nace marcado por el tono de críticas entre ellos, por poner solamente algunos de los calificativos que se han propinado. Uno, Anaya llama a López Obrador que solo propone locuras. López Obrador dice que Mid y que el propio Anaya son unos pirurris que no conocen el país y que además les da poco el sol, por eso están tan blancos. Y Mid dice respecto de López Obrador que sus propuestas son del pasado y lo tilda, como ya hemos escuchado, de populista. Estamos hablando con Alfonso Suárez del Real, diputado de Morena, con Fernando Belauzarán, exdiputado del PRD. ¿Quién quiere abrir fuego sobre la pregunta? Si lo que vamos a ver en los próximos 6 meses va a ser un poco el tono. Ojalá podamos ayudar y contribuir a que haya un debate de ideas y propuestas y ponerlas. Efectivamente, son malos augurios. Yo decía en la corte anterior que era polémico lo que decía Alfonso de la baja de criminalidad con Andrés Manuel, porque la marcha más grande que se hizo demandando seguridad en la Ciudad de México, la Marcha Blanca, fue en 2004, y ahí Andrés Manuel descalificó a más de que sería 1 millón de personas que marcharon por reforma, los descalificó como pirurris, que es el mismo término que usó ahora desafortunadamente, que tiene por supuesto connotaciones clasistas. Me dio risa porque el mismo día que destapa a Harp en Oaxaca como candidata a senadora, a Susana Harp, la hija de sobrina del banquero. Es que a lo mejor cuando se van a Morena los pirurris se redimen, ¿no? Entre comillas, yo no usaría ese término, pero lo que único digo es que escupe un poco al cielo porque está así. Pero el punto clave, me parece, de la campaña que vamos a hacer es, aquí, fíjate que es la frase más afortunada de Andrés Manuel sobre el país, ha dicho, esto es una república simulada. Las instituciones no hacen lo que tiene que haber poderes fácticos. Para que deje de ser simulada la república, lo que necesitamos es que los vigilantes se independicen de los vigilados, porque ahora son subordinados de los vigilados y en lugar de cuidarles las manos, les cuidan las espaldas. El punto clave de esto, el que tiene más peso en eso, tiene que ser muchas instituciones, por supuesto, y los órganos autónomos, pero uno clave es la Fiscalía. Por eso es un retroceso terrible que Andrés Manuel plantea quitar la autonomía de la Fiscalía para que él modifique el 72 y designe al fiscal, porque entonces la Fiscalía está sujeta, como siempre, desde el siglo pasado, a el control político. El presidente se usa como arma. Varias cosas sobre la mesa. Déjame empezar por lo mismo. ¿Sí crees que lo que podemos esperar de la contienda hacia las urnas 2018 sea este tono de descalificación y de tratar, pues eso, de descalificarse, de agredir, Yo creo que es una cuestión reactiva. O sea,
ante una descalificación insistentemente de decir que nuestras propuestas son locuras y son voces del pasado. Como ha dicho ambos, Mid y Anaya. Hay que responder de una manera que el pueblo entienda. Y lamentablemente, bueno, pues se tienen que utilizar ese tipo de términos que el pueblo entiende y el pueblo ríe con ese tipo de significaciones. Nosotros tenemos propuestas 424 que están sujetas a un debate público, las tenemos ya publicadas, ya las tenemos hechas. Tú mismo en este momento estás diciendo en la página 101, hay aquí incongruencia con tal o cual, o sea, pero tenemos ya una propuesta presentada de 424 páginas y que hay líneas y hay propuestas y hay ejemplos de éxito internacional y hay también costos de cuánto costaría. No es preocupante, no es preocupante, Fernando, que esta espiral de acción, reacción o en defensa propia, como está diciendo Alfonso en todo caso, opaquen las propuestas que sí tienen que estar en el centro del debate. Bueno, perdón, es que cuando dice reacción, claro, porque desde que yo me acuerdo, Andrés está entre traidores, colaboracionistas, modositos,